Hola, qué gusto que nos acompañen el día de hoy aquí en su programa Educativa TV. Nuestra programación es gracias a la Secretaría de Educación y Cultura. Es una producción de Televisión Educativa del Estado de Sonora a través de Telemax. Yo los invito a que si se quieren poner en contacto con nosotros, algún comentario, alguna sugerencia, el teléfono aparece en pantalla que es el 212-4775 y nuestro correo electrónico educativatv@sec-mediosonora.gov.mx. Así que ahí están todos los datos para que ustedes estén en contacto con nosotros. Y bueno, la invitación es a que nos acompañen el día de hoy. Tenemos una charla muy interesante en donde estaremos abordando el tema análisis espacial de la distribución del empleo aquí en la ciudad de Hermosillo. Para ello le damos la más cordial bienvenida a la maestra Liz Ileana Rodríguez Gámez, que es profesora investigadora del Colegio de Sonora en el Centro de Estudios del Desarrollo. Bienvenida el día de hoy a Educativa TV. Gracias, Karina, muchas gracias realmente por la invitación. Y bueno, maestra Ileana, para iniciar con esta charla tan interesante y para abordar este tema que es el análisis espacial de la distribución del empleo en la ciudad de Hermosillo, quisiera que nos comentara un poquito de dónde surge la idea de realizar esta investigación. La idea surge básicamente de lo que todos nosotros como ciudadanos de ciudades como la de Hermosillo, por ejemplo, vemos día a día. La ciudad está creciendo de una manera muy rápido, de una manera casi podríamos decirlo explosivo, desde la década de los años 90. Y obviamente esto está trayendo un caos en todos los sentidos, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo las diferentes obras que se están realizando, simplemente con un par de días que se encuentran construyéndose, ya causa un caos vial tremendo, ¿no? Y eso simplemente por ver los efectos que están por encima, ¿no? Si nos vamos un poco más hacia el fondo de todo esto, pues realmente nos estamos dando cuenta que el problema es de la estructura urbana de la ciudad, ¿no? La ciudad está llegando, de hecho ya llegó a un punto en el que no puede crecer más con las condiciones en las cuales se encuentran. Lo hemos visto con el tema del agua, por ejemplo, y ahora lo estamos viendo con el tema de las vialidades y de la estructura urbana. Entonces, obviamente, esto trae también consigo efectos en cuestiones muy prácticas, como son los desplazamientos que día a día realizan tanto los empleados que van a sus lugares de trabajo, los estudiantes que van a sus escuelas y un sinfín de viajes que realizamos todos al interior de la ciudad. Entonces, precisamente para empezar a entender un poco cómo estos viajes pueden ser vistos de una manera mucho más práctica en el sentido de emprender políticas para realmente tratar de solucionar ese caos y ese congestionamiento y este crecimiento explosivo y un tanto anárquico que estamos viviendo, decidimos estudiar esta parte de la distribución del empleo, tomando precisamente un enfoque espacial, porque obviamente no podemos analizarlo si no tenemos en cuenta la estructura urbana de la ciudad, ¿no? Sí, dentro de esta investigación que usted está realizando, quisiera que nos platicara un poquito y que conociéramos más la gente que nos está viendo en estos momentos, ¿qué es la densidad del empleo? La densidad del empleo es una medida que se utiliza para homologar, de alguna manera, las diferencias que hay en términos de superficie de un área en específico y obviamente los trabajadores que laboran en esa área en particular o bien la población que reside en esa área en particular. Me explico un poco más. Por ejemplo, el área que INEGI la define como área geoestadística básica o los llamados AGEPS, que es el área para el cual se reporta información de la manera más desagregada en cuanto a los censos económicos. El AGEP que compone la parte del centro de la ciudad, por ejemplo, tiene una densidad de empleo aproximada de 100 trabajadores por hectárea. Pero obviamente este AGEP o esta área urbana del centro es muy pequeña, tiene una superficie alrededor de 25 o 26 hectáreas, ¿no? Entonces obviamente la densidad de empleo no es más que una razón entre el total de empleados dividido por la superficie de esa área en particular, y si comparamos esta área
con el área, por ejemplo, del parque industrial, sí, que es un área mucho más grande, nos estamos yendo prácticamente al extremo en el ejemplo, pero es una superficie que anda alrededor de 650 hectáreas, ¿no? Y donde obviamente la densidad de empleo es más baja, estamos hablando alrededor de 16 empleados por hectárea de acuerdo a los datos más recientes de los censos económicos, ¿no? Entonces esta medida nos sirve precisamente para disminuir el efecto que pudieran tener áreas que son demasiado pequeñas o demasiado grandes. Entonces podemos tener una misma base para comparar todas las áreas de la ciudad. Sí, dentro de esta investigación me imagino que se ha hecho varias preguntas, han surgido varias dudas, pero es importante que nosotros aclaremos esto que muchas veces nos preguntamos es, ¿cómo afecta el desarrollo de una ciudad a los habitantes? Claro, sabemos que nos beneficia, ¿verdad? Pero ¿cómo nos afecta? Como te decía, parte de plantear esta investigación surge precisamente de ver cómo la ciudad, de continuar con este ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos años, pues obviamente estará generando muchos mayores problemas de los que tenemos ahora si no se ponen en práctica ciertas políticas y ciertas estrategias para ordenar este crecimiento, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales, como te decía, es el desplazamiento. Conociendo cuál es la distribución del empleo, nosotros podemos identificar dónde está concentrado el empleo, ¿no? Si este está concentrado al centro de la ciudad, al sur de la ciudad, en el área industrial, si hay algún área comercial y sobre todo lo más importante, si están surgiendo nuevos subcentros de empleo, ¿no? Que en determinada manera pudieran desahogar, por decirlo así, el tráfico y el congestionamiento, disminuir los desplazamientos en términos de distancia, de tiempo, etcétera. Entonces, este es un primer elemento muy importante de por qué es importante estudiar estos temas y por qué es importante incluir esta dimensión espacial. Vemos, por ejemplo, desde que empezó toda estos sistemas que buscan precisamente eficientar el transporte público en Hermosillo, por ejemplo. Recordemos la primera vez que se intentó cambiar las rutas de transporte y el caos que esto ocasionó. ¿Sí? Y cada vez que se intenta hacer cualquier modificación sobre las rutas o sobre el sistema en general, la ciudad entra en un caos grandísimo, ¿no? Entonces, parte de eso es que precisamente no se toman en consideración estos elementos que son básicos y fundamentales antes de tomar cualquier decisión en este sentido, ¿no? No vamos a cambiar una ruta de transporte o el sentido de una vialidad si estamos viendo que los desplazamientos van en sentido contrario, ¿sí? Entonces es un elemento importante. Lamentablemente no hay mucha información porque este tipo de información no es recabada, por ejemplo, por instancias como INEGI, cuando aplica los censos de población, por ejemplo, y en la mayoría de los casos se tiene que recurrir a encuestas que se diseñan ex profeso para levantar información sobre los desplazamientos. Entonces, ese es el punto débil, por decirlo de alguna manera, de este tipo de trabajos en general, en cualquier lugar de México, que no tenemos información agregada a ese nivel ni de fácil acceso, sino que se tiene que generar y eso es costoso, pero de alguna manera te estaría resolviendo muchísimos problemas, ¿no? Sí, sí. En las principales ciudades de aquí del estado de Sonora, en especial en esta investigación que se está enfocando a la ciudad de Hermosillo, ¿cómo se encuentra distribuido el empleo? En la ciudad de Hermosillo el empleo se encuentra concentrado en lo que es la región del centro, en el área del centro de la ciudad, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el centro comercial y en todos los AGEPs o áreas que están alrededor de este centro. Si tratamos de establecer ciertos límites en torno a vialidades, estamos hablando, sin embargo, que el empleo está concentrado no solo en una AGEP, sino en un conjunto de AGEPs, de áreas, lo que yo llamo un centro extendido, ¿no?
Y si le ponemos límites a este centro extendido, estamos hablando que de norte viene desde el periférico norte hacia prácticamente el vado del río, ¿sí? Y de oeste a este viene desde el Boulevard Solidaridad hasta prácticamente donde termina el área del centro comercial de la ciudad. Entonces es un gran centro que obviamente tiene problemas muy fuertes de congestionamiento. El problema precisamente de tener estos grandes centros es que empieza a haber muchos problemas y costos asociados a él, pero así como hay también ventajas, ¿no? Obviamente. Y también han surgido recientemente dos subcentros de empleo importantes, uno hacia el sur, sobre el Boulevard Vildósola, más o menos a la altura del Covach Villa de Ceris, y hasta una famosa gasolinera para los que vivimos en la ciudad de Hermosillo, ¿no? Entonces ese polo en la parte sur de la ciudad y otro polo hacia la parte noroeste, sobre el Boulevard Solidaridad, pero todavía muy hacia el centro de la ciudad. Entonces pudiéramos pensar que en los próximos años más bien esta parte va a ser absorbida por este gran centro, ¿no? Entonces prácticamente estamos hablando de que Hermosillo tiene el empleo concentrado en la parte céntrica, ¿no?, de la ciudad. Esto si nos referimos al empleo total. Al empleo. Si vamos analizando esto a nivel de sector, pues obviamente encontramos diferencias, pero básicamente Hermosillo es una ciudad comercial y de servicios. El 80% de la población, de los trabajadores, laboran en alguna de las actividades relacionadas con estos subsectores, ¿no? Y alrededor del 17% es en la industria. Entonces, si analizamos el caso específico de la industria, pues obviamente tenemos un polo importante de empleo en el parque industrial y otro más al suroeste. Pero evidentemente en el caso del parque industrial, como te comentaba hace un momento, la densidad de empleo es muy baja, por lo que hablábamos de la superficie, y en especial también porque la mayoría de las empresas instaladas ahí tienen un grado de tecnificación considerable y obviamente emplean a menos trabajadores que en actividades comerciales y de servicios, ¿no? Entonces ahí hay diferencias importantes que conviene analizar, pero eso ya sería dependiendo de el empleo o el sector en particular que queramos analizar. Bien, más adelante vamos a continuar con esta interesante charla. Vamos a ir un pequeño corte y en unos momentos vamos a regresar con más aquí en Educativa TV. Qué gusto que nos sigan acompañando el día de hoy aquí en su programa Educativa TV. Estamos tratando un tema muy interesante en esta ocasión. Estamos hablando acerca del análisis espacial de la distribución del empleo aquí en la ciudad de Hermosillo. Y vamos a continuar charlando con la maestra Iliana Rodríguez Gámez, que es profesora investigadora del Colegio de Sonora en el Centro de Estudios de Desarrollo. Y bueno, maestra, vamos a seguir conociendo más acerca de este tema y quisiera que nos estuviera comentando, dentro de esta investigación que usted está realizando, se utilizaron términos como lo es en análisis exploratorio y de econometría espacial. Explíquenos en qué consisten estos términos. El análisis exploratorio es una técnica relativamente nueva que se está empleando junto con la econometría espacial y que se empieza a desarrollar a raíz de todo este cambio que ha habido en los sistemas de información geográfica. O sea, el hecho de ahora poder trabajar con cartografía digitalizada abrió mucho las perspectivas desde el punto de vista de análisis, ¿no? Y obviamente el caso de la economía y de la geoestadística no fue la excepción, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente el análisis exploratorio de datos lo que se hace es, como el término lo indica, un análisis preliminar, diagnóstico de cómo una variable, independientemente de cuál sea esta, se distribuye en el espacio. Y básicamente lo que se busca es explorar esta distribución y ver o de alguna manera probar si existe una relación entre la manera en que esta variable se distribuye y el espacio o la estructura espacial.
Y la econometría espacial lo que hace es desarrollar modelos predictivos, ¿no? Sí. Ya que hemos comprobado que efectivamente hay una relación entre la distribución de la variable y el espacio, pues entonces nos concentramos en saber qué elementos estarían explicando que exista esa relación y en función de eso poder hacer predicciones sobre el comportamiento futuro de esa variable o sobre, en este caso, el comportamiento de esta variable cuando la ciudad o cuando el área urbana se empiece a extender o haya cambios significativos en el espacio, ¿no? Sí, en cuanto a lo que es el modelo monocéntrico, ¿en qué consiste? El modelo monocéntrico básicamente nos dice que el empleo, ya sea la totalidad de este o un gran porcentaje de este, está concentrado en el centro de la ciudad. Sí. Como comentábamos en el caso de Hermosillo, ¿no? Que está concentrado básicamente en el área céntrica de la ciudad y en torno al centro comercial que conocemos. Y obviamente eso tiene implicaciones muy importantes porque decíamos, por un lado, las ventajas que se obtienen en términos tanto para el productor o para el empresario como para el consumidor son muy grandes. Por ejemplo, en el caso de los consumidores tienen la ventaja de que trasladándose a un solo lugar o a una sola área de la ciudad puede encontrar prácticamente todo lo que busque. Son lo que nosotros en economía llamamos economías de alcance, ¿no? Tienes a la mano un sinfín de productos que te puedes abastecer en un solo viaje, ¿no? Entonces disminuyes tus costos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, el consumidor tiene ese tipo de ventajas y los productores o empresarios tienen la ventaja también de que como están todos reunidos o aglomerados en ciertas áreas, pues para empezar pueden conocer cuáles son las ofertas que ponen sus competidores, por ejemplo, ¿no? Y eso les da información para hacer estrategias de venta. Obviamente también pueden aprovechar otro tipo de ventajas si están todos reunidos en un área mucho más pequeña. Pero también esto va a crear costos. Hablábamos ahorita de la congestión. Dices tú, bueno, sí, en un solo viaje voy al centro de la ciudad y puedo abastecer todo lo que necesito, pero eso va a implicar que pierda tiempo, tal vez, en trasladarme hasta allá, que no encuentre estacionamiento, que probablemente uno o dos productos que me hagan falta los encuentre un poco más caros ahí o un poco más baratos, etc. Entonces no estás obteniendo todos esos beneficios. Y para los productores o para los empresarios, si lo vemos desde el punto de vista de los comercios, uno de los principales problemas a los que se enfrentan es que como todos quieren estar en esa área, los precios del suelo y las rentas se empiezan a elevar. Entonces llega un momento en que obviamente tal vez esa actividad ya no sea rentable como para soportar esas rentas. Entonces cuando el centro empieza a crecer y a generar todos esos problemas, entonces es cuando se empieza a dar lo que nosotros llamamos la desconcentración o la descentralización, en este caso de la actividad económica. Y un empresario dice, bueno, aquí ya tengo que pagar demasiado de renta, ya no vendo como antes porque la gente ya no viene tanto acá, entonces empiezan a buscar localizaciones alternativas y mejor en lugar de estar en un local cerca del mercado municipal, me voy a un local en una plaza comercial, ¿sí? Y se empiezan a generar estos subcentros de empleo. Ahora, lo importante aquí es ver si estos subcentros de empleo pueden llegar a consolidarse y a competir realmente con el centro de la ciudad, ¿no? Que eso ya es otra historia, porque de acuerdo a la teoría, lo que nos estaría diciendo es que no solo el centro tiene la capacidad de concentrar un mayor porcentaje de empleo, sino que también tiene la capacidad de organizar al resto de las actividades económicas en torno a él. Es decir, bueno, a esta distancia del centro se van a localizar actividades comerciales, a esta distancia del centro actividades de servicios, a esta distancia actividades industriales, a esta distancia van a ser áreas habitacionales, ¿no? Entonces va generando toda una estructura jerárquica del resto de las actividades que están presentes en la ciudad. Entonces hay una discusión muy fuerte, incluso en el caso de la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, que es una gran ciudad y que hay varios subcentros de empleo. Realmente estos
no se han consolidado para competir con el centro de Los Ángeles en términos de reconfigurar al resto de las actividades económicas. Sí. Maestra Alice, ¿se utilizó algún tipo de software para poder organizar todos los datos que se estaban obteniendo durante la investigación? Uno de los elementos de por qué estos enfoques son relativamente nuevos es porque requieren mucha capacidad para procesar gran cantidad de información. Sí. Entonces, precisamente a raíz de que surge la cartografía digital y software para programar más avanzados, y también en la medida en que los investigadores de las áreas de las ciencias sociales nos hemos metido hacia otras disciplinas, ha sido más fácil poner en práctica esto. No hay software comerciales, sino más bien se tienen que programar línea por línea todos los procedimientos para llevar a cabo estos cálculos, pero es muy importante porque una vez que ya tienes el programa armado, simplemente es estar alimentando con nuevos datos a este programa y estar obteniendo tus resultados, ¿no? Es la ventaja de hacerlo desde utilizando los software y diferentes medios de programación. Pero la parte importante aquí es que salen los resultados de un nuevo censo, por ejemplo, vacías los datos al programa. Si se lleva algo de tiempo, estamos hablando de que los resultados no te los da en 5 segundos, se lleva, por ejemplo, para el caso de Hermosillo, fueron más o menos 40 minutos de estar procesando toda la información, pero resultados muy interesantes, porque ya incluyendo, por ejemplo, los resultados del Censo Económico 2009, ya se puede estimar, por ejemplo, el impacto que tendrá en el empleo el proyecto de la Puerta Oeste, ¿no? Precisamente porque podemos estimar cómo el empleo va a aumentar o disminuir, dependiéndose del caso, de si se instala un proyecto que va a generar empleos, o si se cierra alguna empresa en algún punto de la ciudad, podemos estimar cómo el empleo va a caer en toda el área vecina, ¿no? Entonces es muy interesante. Maestra, ¿cuáles fueron los resultados que hasta este momento ustedes obtuvieron al realizar esta investigación? Los resultados hasta el momento es, como te decía, identificar si Hermosillo tenía una estructura monocéntrica o policéntrica, ¿no? Ya hemos hablado que aunque haya esos dos subcentros identificados, sigue siendo monocéntrica. Y la idea era compararlo esto también con otras ciudades, en el caso de Sonora con Ciudad Obregón y con Nogales, y tienen estructuras totalmente diferentes, ¿no? A pesar de y porque obviamente la historia de cada una de las ciudades también te va conduciendo a una estructura diferente, ¿no? La ciudad no surge de la noche a la mañana, sino que es un proceso histórico en ese sentido. Esa era la primera parte. La segunda parte era estimar cómo el empleo va cayendo conforme te vas alejando del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, y encontrar las diferencias, porque como te comentaba también, no en todos los sectores esa caída va a ser la misma, ni va a ser la misma en todas las direcciones, ¿no? Como la teoría sugiere. Entonces, aplicando estas técnicas podemos encontrar patrones geográficos a los cuales el empleo cae a diferentes tasas o a diferentes velocidades, por decirlo de alguna manera, y se empieza a ver ya cómo el crecimiento de la ciudad y el crecimiento del empleo también pues empieza a hacer cada vez más hacia el oeste de la ciudad o hacia el poniente de la ciudad y hacia el sur y un poco al norponiente, ¿no? Pero básicamente la idea es esa, poder estimar con la mayor precisión los impactos que va a tener en el mercado laboral y particularmente en mercados laborales urbanos en ciertas áreas de la ciudad, un shock externo, ya sea que cierre una empresa o que se cree un centro comercial, por ejemplo, y el impacto que esto va a tener en términos de las áreas que se encuentran alrededor de eso y en torno a la ciudad. Es como si tuviéramos un espejo de agua y lanzáramos una piedrita y vemos cómo esas ondas se van difuminando. Es exactamente lo mismo. Si creamos una empresa en esta área específica o en el cruce de estas dos calles, podemos ver cómo eso va a generar
un aumento del empleo y se va a propagar hacia toda la ciudad, ¿no? No, maestra Liz, muy interesante la información que nos ha traído el día de hoy. Si alguna persona en estos momentos que nos está viendo tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿dónde se pueden poner en contacto con usted? Claro que sí, se pueden comunicar al Colegio de Sonora. Mi correo electrónico es lrodriguez@colson.edu.mx y el número telefónico del Colegio de Sonora es 259-5300, extensión 2225. Pues bueno, ahí están los datos completos. Si tienen alguna duda, algún comentario que tengan para la maestra, pues ahí están el correo electrónico y el número de teléfono para que se pongan en contacto con ella. Nos dio mucho gusto que nos estuviera acompañando el día de hoy aquí en Educativa TV. Muchas gracias a la maestra Iliana Rodríguez Gámez, que es profesora investigadora del Colegio de Sonora en el Centro de Estudios del Desarrollo. Gracias por la invitación. Y bueno, nosotros continuamos con más, vamos a ir un pequeño corte, en un momento regresamos aquí en Educativa TV.